Dios bendiga a todos. La paz del Señor esté en cada corazón. Les saluda su hermano y amigo José Luis Crisanto Vázquez, profeta de nuestro Señor Jesucristo. Como muchos no me conocen, soy de Jaltepec de Huachinango, Puebla. Me congrego en la iglesia Monte de Sion Pentecostés. Hoy quiero testificar un testimonio del cielo y del infierno. Donde Jehová tomaba mi espíritu, donde Jehová primera vez tomó mi espíritu, donde Jehová me mostró todas las cosas. Yo te invito, oh mi hermano y mi hermana, mi amigo, todo aquel que van a ver este video, yo te invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú aceptes y pongas atención a este mensaje, esta revelación en realidad que fue. Para muchos dicen que esto es mentira, para muchos dicen que no es cierto, pero deja que yo algo te diga, mi hermano. Todas las cosas que vienen anunciando a los siervos, a los profetas del cielo y del infierno, para mí yo no creía esas cosas, pero Jehová me mostró todas esas cosas. Pues yo te invito ahora que escuches este testimonio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pon atención las cosas que te voy a decir, y escucha aquí y que se te guarde, porque esto pasará pronto si tú no te arrepientes de corazón, si tú no te arrepientes en verdad, si tú no pones tu vida, si tú no pones tu corazón, si tú no pones tu fe en el Señor. Hoy escucharás en dónde están aquellos que no quisieron aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de iniciar este testimonio, quiero leer un pasaje de la Biblia. San Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 27. Y la leo honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. En aquel tiempo respondiendo Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Amén. Quiero hacer una oración del Padre. Amado Altísimo, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, yo te pido en este momento, Padre, Señor Jesús de Nazaret, que tú toques las vidas y los corazones, mi amado Jesús, que puedan entender este testimonio que tú me has revelado, mi amado Jesús.
Yo te pido en este momento, Padre, que tú me ayudes a compartir, me ayudes a testificar, me ayudes que lleguen a miles de almas que puedan entender, que puedan, Padre, aceptarte en tu corazón, que puedan aceptarte, Padre, en su alma, en sus corazones, y puedan ponerse a cuentas contigo, amado Altísimo, Dios, Dios de la gloria, Dios todopoderoso, oh Yeshua, Dios de Israel. Yo te pido en este momento, Padre, que todo gobernante, toda potestad, ato reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret, porque no tienen parte ni suerte, están derrotados en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. Porque tú eres grande, majestuoso Jehová. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. El todopoderoso, el que vence, el que derrota. Sí, Señor, mi Dios todopoderoso. Alabado es tu nombre, Jehová, por todos los siglos de los siglos. Alabado Jehová de los ejércitos, porque tú vives por los siglos de los siglos. Alabanza de Berebequenda. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, que tú habitas en los cielos, mi amado Jesús. Alabado es tu nombre, Yeshua. Alabado es tu nombre, Jehová de los ejércitos, Rey de la gloria. Gracias, Padre celestial, gracias, mi amado Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, amén. Aleluya, amén. Este testimonio fue lunes 15 de junio. Lunes 15 de junio del 2020. Lunes 15 de junio del 2020. Jehová tomó mi espíritu. Pero en aquel momento, cuando tomaba mi espíritu, yo no sabía de nada estas cosas. Yo no sabía lo que iba a acontecer hacia mi vida. Yo no sabía nada lo que iba a pasar sobre mi espíritu. No sabía nada, sino al Padre ya sabía. Por eso dice la palabra de Jehová, que nosotros somos el barro y Él el alfarero, que nos moldea. Y Él sabe quién tomará y quién hablará. Pero en aquel momento Jehová me venía hablando sobre los sueños y me decía, hijo amado, yo te pido que hagas, me decía Jehová, hagas 27 ayunos, para que yo pueda moldearte, para que yo pueda hablarte y tomar tu espíritu. En aquel momento yo no entendía esas palabras. Yo solamente oraba y le clamaba al Padre y le decía, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Por qué me dices que tú quieres que yo haga 27 ayunos? Y en aquel momento me acostaba nuevamente y soñaba y me decía, hijo amado, José Luis me decía, escúchame, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy el Rey de reyes y Señor de señores, el que te hablo, el Dios de Israel, me decía. Al escuchar esa voz yo temblaba, porque al escuchar la voz no era la voz normal, sino era una voz de estruendo, una voz de muchas aguas.
una voz de trompeta que resonaba sobre mis oídos. Y Él me decía: obedéceme lo que yo te digo, obedéceme lo que yo te hablo. Me decía: te estoy diciendo que hagas 27 ayunos. En aquel momento yo pude entender todas las cosas. Al despertar en ese momento comenzaba a orar y clamarlo al Señor, al Todopoderoso, el que me hablaba, el que visitaba mi espíritu. El que visitaba mi espíritu. El que visitaba mi espíritu. Y Él decía en ese momento, comenzaba a hacer los 27 ayunos y le decía al Padre: renuévame, lávame, santifícame, límpiame, purifícame, quita todo lo malo de mí y no apartes tu Santo Espíritu, le decía. Cuando al terminaba las cosas de todo, terminaba todas las cosas, terminé y llegué a los 27 ayunos. En ese momento Él me decía: haz la Santa Cena y te lo voy a revelar cómo lo harás. Y Él me decía en ese momento, comenzaba a orar y comenzaba a orar, y Él me decía, y yo comenzaba a ver cómo Él me decía. Y lo hice la Santa Cena como Él me lo explicó. Hacer todas las cosas, lo comenzaba a hacer todo. Comenzaba a hacer todas las cosas. Comenzaba a hacer todo. Pero en ese momento, al hacer, sentía que mi cuerpo, mi carne se despegaba sobre mí. Me sentía un nuevo que jamás sentía sobre mi cuerpo. Sentía tan hermoso. Y al terminar en ese momento, todo pasó y llegó la madrugada. En ese momento Él me decía: hoy te tomaré tu espíritu. Te tomaré tu espíritu. Y yo comenzaba a perder la fuerza, comenzaba a perder la respiración de todo. Comenzaba a perder toda la fuerza, comenzaba a sentir mi cuerpo débil, sin fuerza. Comenzaba a sentir mi cuerpo. Ya no sentía mi cuerpo, sino la respiración se me iba. Y en ese momento yo comenzaba a decir: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa hacia mi vida? ¿Qué es lo que me sucede? Y solamente le decía a mi esposa: no sé qué me pasa, la respiración, ya no aguanto, la respiración se me va. Al momento Él me decía: no te preocupes, no temas, el Señor está con nosotros y voy a orar por ti. Me comenzabas a echarme el aceite. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Aleluya. En ese momento comenzaba yo. Al comenzar todas las cosas, yo comenzaba a sentir en ese momento todas las cosas. Y ella me decía: tómate el aceite, te sentirás bien. Y yo le decía: no. Yo veía que el aceite parecía que iba a perder mi vida. Yo sentía que era algo que iba a pasar, que le iba a hacer a mi cuerpo. Lo temía. Y ella me decía: no pasa nada, el Dios de Israel está con nosotros. Aleluya. Alabado es el nombre de Jehová. En ese momento yo al tomar el aceite,
En ese momento yo caí muerto, quedé inconsciente, ya no supe nada más, ya no supe nada, ya no perdí todo, solamente miraba que se me oscureció, quedé inconsciente, no supe nada lo que pasó. En ese momento, al tomar mi espíritu, Jehová tomaba mi espíritu a las 11:26 AM. Tomaba Jehová mi espíritu a las 11:26 AM. En aquel momento yo quedé inconsciente. Yo veía que mi espíritu se levantaba sobre mi cuerpo. Veía que mi cuerpo se levantaba. Y yo veía mi cuerpo tirado. Y yo decía, ¿qué es lo que ha sucedido sobre mí? ¿Qué es lo que está pasando sobre mí? Aleluya. Aleluya. ¿Qué es lo que pasa sobre mí? Yo decía, me he muerto. Mi familia he dejado. Porque yo no me encontraba al estado de Puebla, sino me encontraba al estado de Guerrero. Y yo decía, mi familia lo he dejado. Mi familia lo he dejado. En ese momento el dolor vino sobre mí, la gran tristeza sobre mí. Yo no sabía lo que estaba pasando sobre mi vida. Yo no sabía lo que pasaba. Pero en aquel momento yo veía que estaba cerrado. Yo ya no veía si me encontraba en aquel cuarto, si no me encontraba en aquel lugar, un lugar de oscuridad, un lugar de tinieblas, que no veía la luz, no veía la luz. Estaba llorando, estaba solo, llorando con un gran dolor que jamás sentía. Pero en ese momento lo que yo me sorprendía, lo que yo me asombraba, lo que yo veía en aquel momento, lo que yo veía, yo sentía algo. Yo veía en aquel momento todas las cosas, estaba en un lugar de oscuridad, todo pasaba. Llorando, pero en aquel momento veía que el cielo venía un rayo resplandeciente, un rayo muy fuerte que venía muy fuerte. Yo veía que lo traspasó y lo partió el cielo, y en ese momento yo me asusté y tuve temor y decía en ese momento, ¿qué es lo que está pasando en este lugar? ¿En dónde estoy? Yo me espantaba, porque decía, ¿qué es lo que pasa? Pero en ese momento yo veía que otro cielo se aparecía. Pero cuando yo veía que otro cielo se aparecía, venía dos rayos que venían descendiendo con llamas de fuego y lo partían el cielo y se abría el cielo. Y yo en ese momento quería que alguien estuviera conmigo, pero estaba solo. Decía en mi mente, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que se está aconteciendo? ¿Qué es lo que pasa?
Pero en ese momento, cuando yo veía todas las cosas, lo que yo veía en ese momento, miraba que venía otro rayo más grande, un grande, cubierto con llamas de fuego, y venía descendiendo sobre el cielo. Otro cielo que aparecía, ya era el tercer cielo que estamos mirando, porque este cielo, lo que estamos mirando, otro está y otro está. Pero cuando yo veía que ese rayo traspasaba, miraba que la luz, que poco a poco se abría, una luz, se iba abriendo y resplandeció. Y yo ya no lo pude mirar. Cuando resplandeció mi mirada, lo bajé y dije en ese momento: ¿qué es lo que está pasando? En aquel momento, cuando miraba que la luz que me alumbraba, yo miraba en ese momento, miraba todas las cosas. Cuando miraba, mi mirada lo tenía hacia abajo, y escuché una voz de estruendo, una voz muy fuerte, poderoso, una voz resplandeciente, una voz de muchas aguas, una voz de muchas, como el sonido del mar, que me decía: alza tu mirada hacia arriba y mírame. En ese momento, poco a poco, mi mirada lo alzaba mi mirada en ese momento. Al alzar mi mirada, yo veía que había rodeado de muchos ángeles, pero el que estaba sentado en medio era más poderoso, era más gigante. Estaba en una silla, pero los ángeles estaban rodeados de él. Y él me decía: no temas, porque yo soy el Señor, el Todopoderoso, el que hoy hablará contigo, el que hoy hablará contigo, el que hoy te voy a enseñar muchas cosas, él me decía. Pero en ese momento, cuando él me decía, yo solamente miraba. Yo no pude abrir mi boca, porque lo que miraba yo me asombraba, las cosas que jamás he mirado. Y solamente miraba 2 ángeles que estaban enfrente de él. Y esos 2 ángeles le decía al Padre, que el que estaba sentado en el trono, les decía a los 2 ángeles: vayan a donde está aquel vayan a traerlo, porque hoy hablaré con él. Hablaré con él. Y esos 2 ángeles bajaron a donde yo me encontraba y me fueron a traerme. Pero uno, el que me sorprendía, el que miraba, eran gigantes poderosos. Yo miraba 2 ángeles musculosos, fuertes. Miraba que uno traía su espada y el otro venía con un manto tan hermoso. Y aquel que se presentaba enfrente de mí, él me decía:
no temas, que no te haremos daño. Y él se presentaron y me dijeron sus nombres. No temas, que yo soy el arcángel Miguel. En ese momento yo solamente observaba, miraba sus ojos tan hermosos, color verdes tan hermosos. Su cabello era de oro, sus sandalias eran de oro, su vestidura tan resplandeciente, blancas, muy hermoso, el arcángel que yo miraba. Y su espada era de arco, un arco tenía su espada. Y decía esa espada, salía llama de fuego, y sobre él salía rayos resplandecientes. Estruendo sobre él salía, y sobre su espada salía llama de fuego, y tenía unas letras de oro cubierto con llamas de fuego, y decía: Santidad a Jehová, aleluya. Santidad a Jehová. En ese momento, cuando yo observaba y el otro se presentaba, y él decía: no temas, yo soy el arcángel Gabriel. Solamente le miraba un cinto sobre su pecho, un manto que tenía, y tenía una vestidura blanca resplandeciente. Su cabello era rojizo, tan hermoso. Su cabello era rojizo, tan hermoso era el arcángel Gabriel. Sus ojos eran color azules, tan hermoso era, brillante. Sus sandalias eran color de oro. Era muy fuerte el arcángel, y solamente me miraban y me decían: no temas, que te llevaremos a donde está el Padre, al Todopoderoso. Y yo solamente los quedaba mirando. Me tomaron de la mano, me agarraron y me llevaron. Y volamos a un instante con una gran velocidad. Y subimos al primer cielo. Miraba tan oscuro, muy oscuro miraba. Y pudimos descender, caminamos y caminamos. Y yo miraba que las estrellas eran muy gigantes, y pasamos en medio de las estrellas. Miraba que el sol y la luna estaban de uno al otro. Y subimos y llegamos al segundo cielo. Lo que yo miraba, lo que yo me sorprendía en aquel momento, miraba que miles de demonios habían en aquel lugar, habitando, haciendo películas, haciendo de muchas cosas lo que la tierra está mandando a ellos. Pero en ese momento yo veía, hacían peluches, pinturas, películas, todo. Hacían de todo, pantalones, todo lo que hay sobre la tierra. Pero en ese momento, al mirar todas las cosas, y uno se presentaba y él me decía: has mirado todas las cosas, lo que hay en este lugar, pero cuando vayas hacia la tierra y anuncies estas cosas, muchos no te creerán. Muchos cerrarán sus oídos, porque nosotros nos vamos a encargar para que no te crean. Y uno venía sobre mí, uno me quería agarrar, muchos venían sobre mí. Pero en aquel momento los arcángeles que iban conmigo
se pusieron enfrente y él me decía: no temas, estás con nosotros. Y volamos al instante. Cuando volamos al instante y subimos al tercer cielo, llegamos tan hermoso, muy hermoso era en aquel lugar. Una luz muy fuerte que había, calles de oro que habían, resplandecientes. Por eso dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Padre fue preparar moradas donde estaremos. Pero en ese momento, cuando yo miraba todas las cosas que miraba, observaba, y miraba que una calle se dirigía a donde está el trono, y los arcángeles caminaban conmigo. Pero lo que yo me sorprendía en aquel momento, que solamente había una raya limitada del poder, que yo no podía pasar más enfrente para allá, solamente donde me quedaba. Y los dos arcángeles pasaron y dijeron al Padre: hemos traído lo que tú nos has mandado a traer. Nos retiramos. En ese momento escuché el Padre, dijo: bienaventurados. Se retiraron. Y los dos arcángeles venían sobre mí y decían: no temas, al Padre hablará contigo. Y se fueron. En ese momento yo escuchaba en el cielo silencio. No había ni ruido ni nada. Solamente yo observaba que en aquel momento yo observaba, miraba que aquel que estaba sentado en el trono era gigante, poderoso, muy gigante. En ese momento yo miraba cuando caminaba, y él me decía, se paraba, y él me dijo: de donde te encuentras, de donde tú estás, en esa raya, da un paso al frente. Yo iba a dar el paso al frente, mas no pude dar el paso. No pude pasar, no pude dar el paso al frente, sino en ese momento caí muerto, que no. En ese momento él solamente, de donde él estaba sentado, solamente alzó sus manos y me dijo: no temas, que yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, y tengo las llaves de la muerte. Y yo solamente le miraba su cicatriz que tenía, y sobre sus pies tenía una cicatriz donde fue crucificado en la cruz del Calvario, donde murió por mí y por ti. Pero aparecía en ese hueco que tenía una luz muy fuerte que salía, y sobre sus pies, pero más sin embargo todavía salía la sangre sobre sus manos, sobre sus pies. Aún salía la sangre, y solamente él me levantó, y me levanté. Y cuando él caminaba sobre en el trono, le pude mirar, su cabello le llegaba hasta el hombro. Y él caminaba y él movía su cabeza, sonaba su cabello tan hermoso. Su cabello era tan hermoso. Tenía una vestidura muy blanca, resplandeciente, que salía una luz muy fuerte sobre él. Pero más
en ese momento, cuando él se volteaba, yo no la pude mirar. No pude mirar su mirada, porque de su mirada salía una luz muy fuerte. En ese momento mis ojos no pudieron ver. No pudieron ver su mirada. Lo que pude mirar, su vestidura, todo. Tenía unas sandalias de oro resplandeciente. Unas sandalias. Sobre sus pies salían llamas de fuego. Tenía un cinto cruzado sobre su pecho, sobre su cintura tenía un cinto cruzado también. Pero en ese cinto tenía y decía, pero más las letras eran en hebreas, no eran en español. Pero poco a poco se iban volteando las letras y la pude leer. Y las letras decían, Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Y lo que pude mirar sobre su cintura decía, santidad a Jehová, porque sin santidad nunca veremos a nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese momento, cuando Él me decía en ese momento, ven que te voy a mostrar algo, me decía, no temas, hijo amado, me decía, ven, yo te he tomado. Y tú le dirás a toda la humanidad que todo lo que te voy a mostrar, anúncialo y no lo calles. Porque si no lo anuncias, muy pronto estarás enfrente de mí y me entregarás cuentas, me decía. Muy pronto estarás enfrente de mí. Y yo le decía al Padre en ese momento, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ven que te voy a mostrar algo, me decía. Y caminamos. Me tomaba de la mano Él. Y comenzamos a caminar Y solamente llegamos a un lugar que solamente las nubes hizo así, de un lado al otro. Y Él me decía, ¿qué es lo que observas hacia abajo? Y yo le decía, miro un volcán que sale lava. Y yo le decía, ¿por qué? Y Él me decía, lo que tú miras es la entrada del infierno. Y en esa entrada te llevaré y te mostraré todas las cosas que verás. Te voy a mostrar todas las cosas y mirarás todas las cosas y le dirás, y muchos dicen que no es cierto, que no existen estas cosas, pero tú irás y le dirás la humanidad que muchos mueren hacia la tierra y dicen todos los habitantes de la tierra, dicen que todo aquel que muere viene sobre este lugar. Pero todo es cuento, mentira del hombre. Porque en este lugar solo están 300 personas. Solo 300 personas están en este lugar. Pero más sin embargo todas las personas están en ese lugar donde te llevaré. Y solamente Él me tomó. Y descendimos. Y yo ya me encontraba en aquel lugar, enfrente de ese volcán que salía lava. Y yo le decía al Padre en ese momento, yo no voy a ir en aquel lugar, no voy a ir a ver. Sácame de este lugar. Sácame de este lugar.
sácame de este lugar. Yo le decía, yo no voy a ir. Y él me decía, es necesario que veas, es necesario que le digas a la humanidad que se arrepienta. Muchos mueren y muchos están en este lugar. Y cuando comenzamos a subir de aquel volcán y comenzamos a descender, yo no sentía el fuego que me quemaba, sino me cubría con el manto de su manto. Y en ese momento, cuando comenzamos a bajar, yo en ese momento escuchaba lamentos que caían en ese momento. Pero al llegar en aquel momento, al llegar en aquel lugar, veía que un portón había, pero había una letra que yo no podía entender, que yo no podía leer. Eran las letras en hebreas. Pero en ese momento, cuando comenzaba a mirar yo, el Señor solamente alzó sus manos y se cambiaron las letras y decía: bienvenidos al infierno eterno. Y había un símbolo que había había un W y S, y estaba la mirada de Satanás. Pero en ese momento, cuando yo miraba todas las cosas que yo miraba, había un demonio que estaba cuidando aquel lugar. Pero más él no nos veía, no nos observaba, y nosotros entramos y comenzamos a caminar. Yo comenzaba a caminar con nuestro Señor Jesucristo en aquel lugar, y llegamos a un túnel y comenzamos, y él me decía: en ese túnel caminaremos y te llevaré, y llegaremos a aquel lugar donde te llevaré, donde te voy a mostrar muchas cosas. Y comenzamos a caminar y comenzamos a caminar. Al llegar a la mitad del camino, escuchaba voces, lamentos que decían en ese momento. Cuando yo escuchaba voces que lamentaban, que no aguantaban, y le llamaban al Señor, le llamaban al Señor Todopoderoso, y le decían: Señor, Señor, sácanos de este lugar. Ya no aguantamos a este lugar, sácanos. Sácanos de este lugar, decían. Por tan solo un minuto. Decían que por tan solo un minuto que los saque de ese lugar. Pero comenzamos a caminar y yo le decía al Señor: yo no voy a ir. Y él me decía: no temas, que irás conmigo y te mostraré muchas cosas. No temas, yo estaré contigo, me decía él. Comenzamos a caminar y caminar. Comenzamos a caminar y descendimos. Y a aquel lugar yo veía en ese momento, cuando llegamos, veía muchos demonios que volaban sobre los aires, muchos demonios que habían, muchas almas que los atormentaban, muchas almas que los golpeaban, muchas almas que lamentaban y gritaban. Pero al mirar al Señor, muchas almas alzaban sus manos y le decían: Señor, Señor, sácanos de este lugar. Y él solamente les daba la espalda. Y yo le decía al Señor: ¿por qué no les haces caso? Y él me decía: porque cuando ellos estaban en la tierra y muchos les hablaron de mí, muchos me rechazaron, muchos dijeron: todo es cuento, mentira del hombre. Pero en ese momento, y él me decía: una alma llegará en este lugar, una alma ha muerto,
una alma llegará en este lugar, una alma que estará en este lugar. Cuando en ese momento el alma venía descendiendo, venía gritando, una mujer. Y el demonio, yo veía en ese momento que el demonio se levantaba, un demonio gigante. Sus uñas eran muy largas sus uñas eran. Pero en ese momento cuando yo miraba que una cadena alzaba, una cadena que descendía llamas de fuego y solamente giraba. Y cuando el alma caía, venía y lo lanzaba a la cadena y lo atrapaba y lo arrojaba sobre el fuego. Pero yo miraba que el demonio que yo miraba tenía ojos, llama de fuego, tenía dos cuernos. Y cuando el alma llegaba y él gritaba y ella gritaba y decía, yo sabía que no era cierto. Yo decía que estas cosas no eran cierto. Y el demonio se reía de ella. Y yo le decía al Señor en ese momento cuando yo veía, y el Señor yo le decía, y el Señor me decía, esa mujer, ¿sabes de dónde es? Y yo le decía, no. Y el Señor me decía, la mujer que apenas que murió es del Estado de México, ha muerto, pero hizo un pacto con Satanás. En la tierra tenía fama, dinero, toda riqueza tenía, no le faltaba nada, pero mira cómo Satanás ahora le ofrecerá, ahora cómo Satanás lo castigará en este lugar. Y en ese momento miraba que muchos demonios estaban, pero yo miraba que aquel demonio agarraba una vara y lo medían a la mujer. Y todo lo que hizo hacia la tierra, todos se mostraban en ese lugar. Mató. Muchas almas eran que mató. 25 almas que mató sobre la tierra. Y muchos hombres andaba con ella. Todo se mostraba en aquel lugar. Todo lo que haces en este lugar, y si tú no te arrepientes, el infierno te espera y todas las cosas se mostrarán en ese lugar. Oh mi hermano y a mi amigo, acepta a Jesús. Si tú un día mueres sin arrepentirse, pronto el infierno arde más que nunca. La mujer gritaba y le decía, bienvenido. Satanás le decía, bienvenido, hija mía. Y el demonio lo arrastreaba sobre el fuego y los demonios lo castigaban. Y muchas almas, yo miraba, muchas almas estaban siendo torturadas. Muchas almas estaban siendo golpeadas en ese lugar. Muchas almas, yo miraba a mujeres que andaban con hombres, los castigaban. Los demonios también se acostaban con los demonios, tenían relaciones con los demonios. Hombres que andaban con mujeres tenían relaciones con los demonios. Y cuando ellos no querían, los demonios los golpeaban, los castigaban y les decían, si la tierra te gustó, ¿por qué no te gusta en este lugar? Y ellos lloraban, gritaban. Pero cuando los demonios, ellos se reían de ellos. Y yo miraba en ese momento aquellos que tomaban, se borrachaban, borrachos estaban en ese lugar. Y cuando los demonios llegaban y les destapaban, ellos se imaginaban, aquí como la tierra, se imaginaban que era muy fría, pero al tomar en ese momento, todo les ardía, los consumía todo.
y gritaban y decían, yo ya no quiero esto, yo ya no quiero esto. Y los demonios le decían, si la tierra te gustaba mucho, ¿por qué no te gustan en este lugar? Toman. Y a la fuerza les hacían de tomar y se revolcaban. Y yo miraba en ese momento, cuando al mirar todas las cosas, y yo le decía al Señor, sácame de este lugar, yo ya no quiero mirar. Y el Señor me decía, te falta más al ver, aún no ya hemos llegado a la mitad. Pero en ese momento, cuando comenzamos a caminar y caminar y caminar, y el Señor me dijo, te mostraré algo de tu pueblo, de donde tú vives. Aquí están muchos. Miraba que había muchos que vivían en este lugar donde yo vivo. Muchos estaban en ese lugar. Y el Señor me dijo, te voy a mostrar tu mamá, te voy a mostrar tu abuela que está en este lugar. Cuando el Señor me llevaba en ese lugar, yo pude mirar a mi abuela que nunca conocí. Pero el Señor me decía que ella era mi abuela, la mamá de mi mamá. Tenía cadenas sobre su cuello, de sobre sus pies hasta la punta de sus cabellos tenía cadena. Y estaba poco abajo. Lo castigaban, lo atormentaban y ella ya no podía hablar. Y cuando yo me acercaba de ella, y ella solamente me miraba con una mirada triste, que solamente con la mirada me hablaba, y ella me decía que me vaya con las señas que me hacía, que me vaya. Y pude mirar otro. Y el Señor me decía, yo le decía, ¿por qué ella está en ese lugar? Y él me decía, el Señor, ¿sabes por qué está ella aquí? Porque un día le hablaron de mi palabra y ella nunca lo quiso aceptar. Un día a ella le hablaron, muchos le hablaron y ella no aceptó. Ella no aceptó. Y por eso está en este lugar. Y yo miraba a otros que estaban, que no conozco, que ya murieron, pero estaban en este lugar atormentados, gritando, con un dolor muy dolorosa, que partía el alma. Pero en ese momento, y el Señor me decía, ven que te voy a mostrar otras cosas. Y comenzamos a caminar y Él me decía, mira, los siervos, los pastores están en este lugar. Y yo le decía, ¿cómo puede ser que pastores y siervos y profetas que están en este lugar? Y el Señor me decía, sí, ellos están en este lugar por falta de corromperse, por fama y dinero, por la riqueza. Mi palabra lo vendían, mi palabra lo vendían. Y ellos por eso están en este lugar. Mujeres andaban con muchos por falta, por la fama, por la riqueza. Y por eso ellos están en este lugar. Y yo miraba que otros pastores que arrepentían, que reprendían. Por eso dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice en San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios
En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, y nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo miraba a muchos pastores que reprendían y el Señor me decía, ellos, lo que tú miras, ellos un día estuvieron en la tierra, muchos, y hacían milagros por mi nombre, pero no por tan solo hacer milagros entrarán en el reino de los cielos. Pero ellos se corrompieron. Y un pastor yo miraba en ese momento que reprendía al demonio, pero al reprender el demonio se burlaba y él le decía al demonio, en este lugar ya no hay poder lo que tú estás diciendo. Repréndame, repréndame como tú quieras, le decía. Y él se burlaba y se carcajeaba de él. Y al pastor ya no solamente tuviera miedo. Ya no podía hacer nada. Ya no había poder de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor lloraba de ellos. Y yo le decía al Señor, ¿por qué lloras? Y Él decía, porque un día yo les hablé, porque yo un día les dije, y ellos se corrompieron y no me hicieron caso. Pero por eso están en este lugar ellos, hacedores de maldad que hacen. Pero un día aún todavía me entregarán cuentas que todo lo que hicieron. En ese momento Él me llevaba en ese momento, yo miraba sacerdotes, habían en ese lugar. Estaban siendo tormentados, golpeados, castigados, que ya no aguantaban el dolor que estaban en ese lugar. En aquel momento era un dolor. Y yo le decía al Padre, sácame de este lugar. Yo ya no quiero mirar. Y el Señor me decía así, aún te falta, a ver. Todavía me llevaba a donde se encontraban los cantantes. Miraba el cantante Michael Jackson, que la atormentaban. Les decían los demonios, baila así como enseñaste a bailar hacia la tierra, enséñanos a bailar de tus pasos. Y él bailaba y él ya no podía, bailaba en unas espinas que ya no aguantaba sus pies. Pero cuando él no bailaba, le golpeaban, lo castigaban. Y le decía, canta, canta, queremos que cantes, queremos que bailes, enséñanos cómo bailabas. Y él ya no aguantaba. Y el Señor me mostraba otro. Selena estaba también tormentada en ese lugar, golpeada, así como golpeaban a Michael Jackson, también ella estaba en ese lugar. Estaba también Juan Gabriel en ese lugar, golpeado, atormentado, castigado, porque un día ellos hicieron pacto con Satanás. Querían fama, riqueza, mas tuvieron riqueza sobre la tierra, pero ahora están pagando por todo lo que tuvieron. Pero en ese momento miraba Jenny Rivera, que estaban en ese lugar también atormentada, que ya no aguantaba sus labios, todo. Ya no aguantaba el dolor, gritaba, lloraba. Y ella decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y él le llamaba al Señor. Había muchos cantantes que cantaban de rock, de todo. Habían que todo aquel que hicieron pacto con Satanás están en ese lugar.
En ese momento, al llevarme al Señor, Él me decía, ven que te voy a mostrar algo. Comenzamos a caminar y caminar. Cuando comenzamos a caminar en ese momento, yo miraba que niños estaban en ese lugar. Y yo le decía al Señor, ¿por qué niños están en este lugar? Y el Señor me decía, ¿sabes por qué están ellos en este lugar? Porque sus padres no supieron guiarlos en buen camino. Y ellos por eso están en este lugar. Habían de 7, de 8, de 9, de 10. Estaban en ese lugar atormentados por demonios pequeños. Los atormentaban. Muchos veían, todo aquel que ve caricatura, películas, juegos que juegan de satánicos, están en ese lugar. Pero el Señor en ese momento, Él me decía, los padres un día me entregarán cuentas por todo su fruto. Un día estarán ellos enfrente de mí. Un día yo les pediré cuentas. Oh mi hermano, si tu fruto está bien, si está mal, un día le entregarás a cuentas al Señor Todopoderoso. Y Él en ese momento, Él lloraba como ellos les hacían. Unos fumaban, unos tomaban. Los atormentaban, los golpeaban y ellos gritaban con un dolor y le decían al Señor, papito lindo, sácanos de este lugar, ya no aguantamos, por favor, escúchanos. Le hablaban al Señor y el Señor lloraba por escuchar al nombre que ellos le hablaban. Y yo le decía al Señor, ¿por qué lloras? Y el Señor me decía, a mí me duele que los niños estén en este lugar. Pero por falta de conocimiento, pero sus padres un día me entregarán a cuentas. Oh mi hermano, si tú no estás guiando tu fruto bien, guíalo con bien, porque un día el Señor te pedirá cuentas por todo. Cuentas te pedirá el Señor. Cuentas y le darás cuentas al Señor. Y el Señor en ese momento me dijo, vámonos de este lugar que te voy a mostrar algo. En ese momento salimos en ese momento. A uno al otro yo ya estuve en el trono. En el cielo ya estuve. Y el Señor me dijo, ven que estoy aquí. Y comenzaba a caminar en las calles de oro. Mar de cristal era tan hermoso. Y el Señor me decía, ven que te voy a mostrar coronas. Y Él me comenzaba a mostrarme coronas. Yo veía coronas. Unos que no tenían perlas y unos que tenían la mitad de perlas y unos ya estaban llenos de sus coronas de perlas. Y yo le decía al Señor, ¿por qué? Que unos aún todavía no tienen. Y el Señor me dijo, sabes, lo que tú miras, que lo que no tiene son aquellos que se están perdiendo. Lo que tú miras, aquellos aún que van en la mitad, son aquellos que están haciendo la obra buena. Y lo que tú miras son aquellos que han levantado la obra grande y su recompensa pronto recibirán. Alégrate, todo aquel que está haciendo buena obra. El Señor la recompensa te dará. Era tan hermoso, las coronas eran de oro, tan hermoso que jamás hay sobre esta tierra que estamos habitando. Y el Señor me llevaba a otro lugar y me mostraba las vestiduras blancas resplandecientes. En ese momento yo miraba y yo le decía al Señor, ¿por qué vestiduras hay en este lugar tan hermoso?
Y el Señor me decía, cuando mi iglesia le llame, cuando mi iglesia venga sobre este lugar, estas vestiduras bajarán, porque todo lo que tienen sobre la tierra, la ropa dejarán, y estas vestiduras vendrán en este lugar. Aleluya. Aleluya. Y el Señor me decía, pronto descenderán hacia la tierra estas vestiduras. Pronto estarán en este lugar. Mi pueblo estará pronto en este lugar. Y él se gozaba, se alegraba. En ese momento él me llamaba. Son aquellos que ya han muerto, estaban durmiendo. Y él me decía muchos nombres. Y el Señor me decía, en este lugar está Gigi Ávila, en este lugar durmiendo. Carlos igual ya está durmiendo en este lugar. Aleluya. Y el Señor me decía, lo que tú miras en este lugar tan hermoso, ellos te están descansando, aún todavía no ven las cosas, lo que hay en este lugar. Pero más cuando suene la trompeta, ellos despertarán y también me entregarán cuentas aún. Pero su galardón, su recompensa los espera. Aleluya. Alabado es el nombre de Jehová. Cuando el Señor me decía, ven que te voy a mostrar algo, y comenzamos a caminar y comenzaba a limpiar las nubes, y yo miraba una iglesia tan hermosa, resplandeciente, lleno de luz. Y el Señor me decía, lo que tú miras, esa iglesia, es la iglesia donde tú te congregas. Y yo le decía al Señor en ese momento, ¿cómo puede ser si mi iglesia no está así tan hermosa? Y el Señor me dijo, sí, la iglesia Monte de Sion es lo que tú miras. Y esa iglesia, lo que tú miras, voy a mandar hacia la tierra y lo voy a mandar a construir. Naciones te apoyarán, me decía. Naciones te apoyarán todas las cosas, porque esta iglesia, cuando el día de la oscuridad venga, cuando el día de la oscuridad vaya hacia la tierra, en esta iglesia estarán alabándome, glorificando mi nombre. Pero voy a construir 30 por 50, me decía. Voy a construir sobre la iglesia, sobre la tierra. Voy a construir 30 por 50 la iglesia Monte de Sion. Y yo le decía al Señor, pero ¿cómo voy a hacer las cosas? Y Él me decía, no temas que yo te voy a ayudar. Naciones vendrán sobre ti, naciones te apoyarán. No temas que yo voy a mover mi mano poderosa. Y yo veía la iglesia tan hermosa, resplandeciente. Miraba que llenos de ángeles habitaban. Y yo miraba en ese momento otra iglesia que miraba ríos de agua viva que ya está construida, me decía el Señor. Y otra iglesia me decía, Jehová, Monte de Sinaí ya está construida también. Pero solamente falta Monte de Sion, que voy a construir. Y en ese momento yo me puse contento, gozoso, alegre, porque el Señor construirá su iglesia en la tierra donde habitaremos. Y el Señor me decía en ese momento, agorren comida, agua, porque oscuridad viene hacia la tierra, me decía. Oscuridad viene hacia la tierra. Oscuridad viene hacia la tierra, me decía el Señor Todopoderoso. Oscuridad. Dile a las naciones
que se preparen. Dile a las naciones que hoy te he tomado voz para las naciones. Hoy te he tomado y hoy te he escogido, porque te he tomado como un vaso. Pero muchos no te van a creer las cosas. Pero aquel que te quiere creer, que te crea, y aquel que no te quiere creer, que no te crea. Pero solamente cumple conmigo, porque un día me entregarás cuenta por todos. Un día me entregarás cuentas por todas las cosas que te estoy mostrando. Y si tú no la anuncias, hacia la tierra, pronto iré. Es por eso te he escogido, voz para las naciones. Te he tomado y te he escogido como mi profeta hacia las naciones. Porque yo he dicho, yo no soy hijo para mentir, ni hijo para arrepentirse. Lo que yo tomo, no lo suelto, me decía el Señor. Lo que yo moldeo, no dejaré de moldearlo. Aleluya. Ahora ve hacia la tierra y dile, y anuncia todo lo que miraste, hijo amado. Al instante, en ese momento, mi espíritu bajaba. Mi espíritu bajaba sobre la tierra, sobre mi cuerpo. Bajaba. Bajaba sobre mi cuerpo. En ese momento, al bajar mi cuerpo, yo despertaba. Desperté a la 1:20 AM. A la 1:20 AM de la madrugada. Oh mi hermano, yo te invito en este momento que tú aceptes al Rey de Reyes y Señor de Señores sobre tu corazón. Acepta como nuestro Señor Jesucristo, como tu único suficiente Salvador, dueño de tu vida. Ya no estés viviendo de doble ánimo. Ya no estés viviendo y digas que no existen las cosas. Y digas que no es cierto, porque pronto Jehová te pedirá cuentas por tu vida, por todo lo que hiciste. Pronto estarás enfrente de nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Alabado es el nombre de Jehová por todos los siglos de los siglos, porque es el Rey de Reyes. Si tú te quieres arrepentir, inclínate y pídele perdón al Señor, al Todopoderoso. Yo voy a orar por ti. Padre precioso, en este momento, Señor Jesús de Nazaret, yo te invito en este momento, Padre, te doy gracias, mi amado Jesús. Te doy gracias, Jesús de Nazaret, por apoyarme, por ayudarme a anunciar lo que tú me has mostrado. Toca vidas, toca almas, toca miles de almas. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos, amado Jesús de Nazaret. Que muchos se entreguen hacia ti. Que no miren al hombre, sino miren a ti, Jehová de los ejércitos. Prepara a tus siervos, prepara a tus profetas, prepara a los pastores, evangelistas que llevan de tu palabra, Jehová de los ejércitos. Prepáranos, Señor, mi Dios Todopoderoso.
Escribe nombres en el libro de la vida que jamás sean borrados. Escríbelo, Señor, mi Dios Todopoderoso, porque tú eres grande, majestuoso, Jehová de los ejércitos, Rey de la gloria. Bendito sea tu nombre, Adonai. Bendito sea tu nombre, Yahweh, por todos los siglos de los siglos, porque tú eres grande, majestuoso, Señor mi Dios. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor mi Dios. Amén. Todo aquel que se quiere comunicar conmigo, puede escribir. Suscríbete a mi canal de YouTube y comparte este mensaje. Suscríbete a mi canal de YouTube y comparte a millones de almas. Y lleguemos a millones de almas. Suscríbase. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que este mensaje, ese testimonio pueda llegar a millones, puedan ser tocados por medio del Espíritu Santo, puedan entregar sus vidas al Señor Jesús de Nazaret. Comparte en tu muro de Facebook, en tu canal de YouTube, comparte este testimonio para que sea dedicado al Espíritu Santo. Su servidor, profeta José Luis Crisanto Vázquez. Si te quieres comunicar, estoy en mi canal de YouTube como José Luis Crisanto Vázquez. En mi muro de Facebook estoy también como José Luis Crisanto Vázquez. Si quieres mandarme un mensaje al WhatsApp, puedes anotar el número 764-115-2990. 764-115-2990. Para el nombre, para toda la gloria de Jehová de los ejércitos. Comparte este testimonio en el nombre de Jesús. Aleluya, amén.